En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y miramos en este espacio oportunidades de inversión en renta fija. Lo hacemos con Manuel Mendivil, que es director de inversiones de Arcanon Partners. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Y oportunidades en este segundo semestre de este año, ¿dónde las encuentras? Bueno, quizá lo que más estamos viendo es la incertidumbre que existe del lado del Reino Unido. Yo creo que el tema de las elecciones francesas ya es agua pasada, que no mueve molino, y seguimos teniendo los spreads alemanes y españoles a niveles de mayo o incluso más bajos, pero los franceses e italianos todavía a niveles altos. Así que eso, lo mismo que la semana pasada, no news. Del lado del Reino Unido, sin embargo, el mal desempeño que ha tenido, digamos, todo lo que es la renta fija en el Reino Unido, lo que ha generado es, digamos, arbitrajes entre bonos en euros y en libras del mismo emisor, mismo vencimiento, y que se han separado, ese gap, digamos, de rentabilidad que debía tener solo por la cobertura, ha aumentado. Es decir, es más interesante comprar, por ejemplo, un bono Santander 2027, 3 y 1/8, en libras que en euros. En libras se está pagando un spread Z de 127 puntos básicos mejor que en euros. Así que la renta fija del Reino Unido ofrece ahora más rentabilidad que la renta fija en euros para determinados emisores. Para mismos emisores. Esto sucede con financieros y no financieros, con los bonos de Deutsche, con Caixa, con Societe Generale, y en no financieros lo mismo, con Abertis, con Iberdrola. ¿Y el motivo? Bueno, el motivo es, como decía, la incertidumbre que se espera ahora mismo con el nuevo gobierno en el Reino Unido. Las medidas que puedan tomar. Es verdad que el Reino Unido, desde el punto de vista económico, tiene unos retos muy grandes por delante. Definitivamente el Brexit ha costado mucho a la economía inglesa. Tienen unos datos de crecimiento muy bajos, tiene una inflación muy alta. Y todo esto en gran medida se debe a los devaneos políticos y presupuestarios que ha tenido el anterior gobierno y a la incertidumbre que se presenta ahora. Entonces, estas cosas suceden mucho en la renta fija. Realmente es el mismo riesgo de crédito, pero en moneda distinta. Cuando lo ajustas por lo que es el hedge, la cobertura de divisa, aún así le estás ganando en bonos investment grade pues 20 puntos básicos más al año. Uh-huh. En el caso del resultado electoral en Francia, con esa caída, esa no victoria de Le Pen y la victoria de la coalición de izquierdas, ahí ni frío ni calor. Ya el efecto fue cuando Macron convocó las primeras elecciones por sorpresa. Bueno, el efecto yo creo que fue de recuperación, digamos, de ese miedo inicial con posterioridad a la primera ronda. Uh-huh. Después de la convocatoria de Macron fue pánico, primera ronda, recuperación, relief, y lo que estamos viendo es el mantenimiento de esa recuperación. Sin embargo, como decía, esa recuperación se ha visto del lado de los bonos españoles, el bono alemán, etcétera, pero los franceses, los italianos en concreto, siguen estando en máximos del año. El spread versus el Bund, estamos en máximos anuales. Uh-huh. Esto que está pasando, ¿dónde coloca la oportunidad pensando en este segundo tramo del año, donde ya el tema electoral, al menos en Europa, está despejado? Bueno, desde Arcano lo que pensamos es que aunque la velocidad del rally se ralentice, el entorno de mercado sigue siendo positivo, el subyacente sigue siendo positivo. El técnico, como solemos decir, digamos, la oferta y la demanda de activos, que al final es lo que manda, como en todos los mercados, sigue siendo muy positivo. En el investment grade está siendo muy, muy robusto, digamos, el imbalance que hay, digamos, el gap que hay entre la mayor demanda de activos versus el suministro de bonos. Entonces, todo esto apoya mucho los precios. Desde el punto de vista del high yield, por ejemplo, todo apunta que después de un muy buen primer semestre, el segundo semestre va a seguir siendo positivo, quizá un poquito con menos velocidad, pero seguimos apuntando en el high yield corporativo europeo a rentabilidades del 6 al 8%, lo cual era el caso esperado a principios de año. Todo esto se fundamenta en las famosas bajadas de tipos. Hay un miembro del ECB, como sabes, de Estonia en concreto, que se descolgó el viernes diciendo que quizá no había que precipitarse con esto de las bajadas de tipos, mientras los salarios y precios de servicios siguieran tan fuertes como están ahora. Entonces, podría haber, siempre hay algo de volatilidad, siempre hay algo de sorpresa en los mercados, si no esto sería muy aburrido para todos, pero desde luego lo que estamos viendo no es nada dramático. El subyacente de la economía es muy positivo, es lo que manda. Todos los titulares geopolíticos y todos los temas de cambios de elecciones realmente no afectan y desde luego en el corto plazo ni siquiera cuentan. Lo más importante es que el crecimiento de la economía funcione, que las compañías europeas estén dando resultados positivos, que el apalancamiento siga moderado, no hay fallidos en este mercado, son bajísimos.
no hay riesgo de refinanciación. No sé si te acuerdas el miedo que existía que todas estas compañías pudieran emitir bonos. Bueno, pues estamos en el segundo año más alto de los últimos 15 años en emisión de bonos. Fíjate la demanda tan grande que hay, todo el mundo que quiere refinanciar sus bonos lo consigue. Porque hay apetito. Hay apetito por la renta fija. A nadie se le escapa que con una bajada de tipos a la vuelta de la esquina, lógicamente las rentabilidades actuales las vamos a echar de menos dentro de muy poquito. Y dentro de la renta fija sigue siendo el investment grade el que va a aportar más rentabilidad a las carteras. El investment grade va a aportar más rentabilidad que lo que aportaba antes. Y esto es por las grandísimas caídas que tuvo el investment grade en el año 2022, del orden del menos 14%. Y binomio riesgo-rentabilidad mucho más atractivo que el investment grade. El investment grade tiene ahora mismo una rentabilidad de vencimiento un poquito por debajo del 4%, el 3,8%, lo cual está muy bien, sobre todo en términos históricos. Desde el punto de vista del high yield, estamos hablando de rentabilidades de vencimiento del 7,4-7,5%. Muy bien, pues Manuel Mendívil desde Arcano Partners, gracias y que tengas feliz semana. Buen lunes. Gracias. Adiós.